Bueno, perfecto entonces. Bienvenidos entonces un poco a todo lo que es la introducción de la emergencia. La idea es poder compartir un poco algunos conocimientos, vamos a ir viendo con tranquilidad algunas cuestiones más históricas, ¿sí? Y algunos van a ser algunos datos totalmente anecdóticos, ¿sí? A ver, la atención hospitalaria y prehospitalaria se definen básicamente por lo que es el ingreso al hospital o todo lo que pasa en la atención en la vía pública, ¿no? En la parte prehospitalaria. Entonces, realmente es importante que nosotros sepamos que todo lo que es la historia del prehospital empieza desde hace mucho tiempo con el tema de poder empezar a solucionar algunas situaciones y poder también contemplar la posibilidad de poder aprovechar más la cantidad de personas o de recursos que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Entonces, históricamente, esto está dado con respecto a la cuestión de superar todo lo que son los problemas de la enfermedad y lesiones que van produciendo dentro de la sociedad, ¿sí? Les pido, por favor, silencio de micrófonos. Hay un micrófono abierto. Bien, entonces, a ver, todo esto va cambiando porque la superación de los problemas, de las enfermedades, de las curaciones, justamente pasa por toda una transición de tiempo, ¿no? A ver, partiendo desde todo lo que era la curandería, todo lo que eran los métodos caseros, de poder justamente tener el don o el arte de curar, que muchas veces no eran curaciones en sí, sino que eran curaciones o mimos al alma. Tengan en cuenta que ya mucha gente en una de esas con algunas cuestiones paliativas ya se sentía un poquito mejor y de alguna forma podía empezar a decir, bueno, ya estoy curado o de alguna forma puedo seguir con el proceso de mi vida y la continuidad, ¿sí? Entonces, la historia de esto justamente del prehospital centra su atención en la posibilidad de superar todos los problemas de enfermedades y de lesiones que se van a encontrar en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? El tiempo empieza a jugar un papel preponderante, porque ante los primeros tiempos de respuesta realmente eran sumamente lerdos. En algunas situaciones, en algunos lugares, estábamos hablando de que la primera respuesta estaba dentro de las primeras 15 a 20 horas de que se haya sucedido un accidente o un incidente. Todo esto con la idea, con la evolución, hubo gente que realmente fue muy visionaria y de alguna forma empezó a pensar en todo lo que significaba la importancia del prehospital, ¿sí? Entonces, de esta forma, vieron que incorporando algunos recursos, de alguna forma se estaban optimizando los tiempos y se estaba mejorando la capacidad de respuesta. A ver, todos sabemos que toda la situación prehospitalaria también es una cuestión política, es una cuestión ideológica y también es una cuestión económica, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos la cantidad de soldados necesarios para responder ante una incidencia de guerras o de situaciones de conflictos internos, evidentemente va a llegar un punto donde nos vamos a quedar sin recursos humanos, sin personal, y evidentemente es donde uno empieza a perder también la posibilidad de ganar esos territorios, de ganar determinadas situaciones. Entonces, nos vamos a basar un poco en las guerras, porque también todo el mercado prehospitalario, en cuanto a todo lo que es tecnología, nos permite que a través de las guerras estemos innovando permanentemente recursos tecnológicos para poder de alguna forma estar optimizando estos tiempos de atención prehospitalaria, ¿sí? Si tenemos que hablar, por ejemplo, a la altura del 1793, ya Dominique Larrey era un visionario porque en su momento pensó que podíamos reemplazar todo esto de lo que eran los camilleros o las carretas, que a veces era difícil que pudieran ingresar en determinadas situaciones conflictivas o en determinados terrenos. Bueno, nada, fue un visionario porque propuso todo lo que es la idealización de los medios de evacuación,
ya sean aéreos o terrestres. Entonces, una primera incidencia que hizo justamente, que fue excelente, fue un progreso realmente muy fuerte, el tema de las ambulancias volantes, donde se utilizaban globos aerostáticos para poder rescatar de alguna forma a todo lo que eran las víctimas y los pacientes, ¿sí? En su momento nos podemos basar también con Henry Dunant desde la batalla de Solferino en 1859, donde la cantidad de víctimas realmente era impresionante. Entonces, se ha organizado a la población de distintas formas para que de alguna forma las poblaciones cercanas a los lugares de guerra puedan tener y socorrer a las víctimas. Entonces se generaban espacios de contención. Pero también fue un visionario porque ideó un sistema de hospitales de campaña en el cual, al costado de la batalla, ellos ya podían hacer una primera atención prehospitalaria. Entonces, a ver, con algunas herramientas, por ejemplo, con un tipo de triage, ya podían inmediatamente, in situ, in terreno, poder determinar cuáles eran las personas que podían ser atendidas o con curaciones rápidos, o las personas donde podían ser o necesitaban tener que ser trasladadas a otro lugar, ¿sí? Evidentemente, seguimos con el tema de las guerras a través del tiempo, vamos viendo que cada una de estas guerras nos permite de alguna forma ir sumando protocolos, ir sumando logística para que de alguna forma todo esto que se hace en la atención prehospitalaria, estábamos hablando de todo lo que pasaba antes del hospital, justamente pudiera ser realmente efectiva. Es por eso que, por ejemplo, en la guerra europea, todo esto de la utilización de los hospitales de campaña fue muy bien visto, ¿sí? Pero también se empezaron a utilizar herramientas tales como el cloroformo, el éter, como para ser tenidos en cuenta como medicación para utilizar en el lugar. Tengan en cuenta también que en las guerras se debían realizar muchas amputaciones, entre otras cosas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Todo esto va evolucionando a lo largo del tiempo y ya vemos que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, tenemos la incorporación de médicos oficiales que son incorporados al ejército justamente para prestar la contención sanitaria necesaria. Ya estamos hablando de que profesionales médicos los profesionalizan de forma militar para que puedan tener un entrenamiento táctico y una mayor respuesta efectiva en el lugar del conflicto. A ver, también con respecto a las trincheras, se hacían todo lo que eran trincheras sanitarias. Ya la trinchera dejó de ser un lugar donde se contenía a los soldados invasores. Ahora las trincheras pasan a ser túneles y canales sanitarios donde fácilmente podemos arribar a determinados puestos para hacer los primeros socorros, para hacer esa primera atención. Y fíjense que ahí también incorporamos, por ejemplo, algunas herramientas como la ventosa o los electroimán para todo lo que es la extracción de esquirlas metálicas y demás, ¿no? Todas esas son innovaciones que a nivel cultural, en su momento histórico, realmente fueron pasos agigantados y que a través de justamente la experimentación podemos llevar a que fueron innovaciones realmente importantes para lo que fue la época, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa? También nos damos cuenta que un soldado que en una de esas podía estar herido necesitaba algunas otras herramientas, por ejemplo, lo que son la utilización de algunos yesos o de enferulamientos. Entonces, esto nos permite que en una de esas, esa persona ya pueda tener una contención de su miembro que está fuera del lugar, ¿sí? Y esa persona también pueda seguir avanzando. Y esa persona, de alguna forma, también pueda ser de utilidad. Recordemos y tomemos al ámbito prehospitalario como este negocio que era la necesidad de conseguir los recursos humanos y mantenerlos vivos porque los necesitábamos. Necesitábamos que todos esos recursos humanos pudieran volver a guerrear, podían volver a las fábricas. Entonces se utilizaba todos estos progresos a nivel de la época, ¿sí? A ver, hubo un montón de cosas que se innovaron.
todo lo que fue la técnica de control de hemorragias, todo lo que fue, por ejemplo, los torniquetes, ¿sí? La utilización de algunas drogas o de sustancias para hacer cicatrización o cauterización en el lugar y, por ejemplo, empezar a ver todo lo que es un síndrome de aplastamiento, donde justamente se recupera de otra forma a la víctima también, ¿no? Eso a nivel medicinal realmente fue muy efectivo. ¿Por qué? Porque de alguna forma estábamos buscando también la posibilidad de rescatar a esos soldados que habían sido lesionados en esta situación de conflicto, ¿sí? Bien, luego ya en la guerra de Corea, esto del oficial médico es algo que toma mucha resonancia. Realmente ya la formación militar y médica de ese profesional es muy buena, pero aparte se le da otro tipo de formación, sobre todo, por ejemplo, en traumas. Ya el oficial médico empieza también a tener la disposición de un lugar mucho más tranquilo, de un mayor espacio, para poder hacer una contención de trabajo, ¿no? Y ahí es donde estas unidades móviles, los Mobile Army Surgical Hospital, hospitales de militares en movimiento, nos permiten en una de esas que, está bien, esta situación de guerra o este conflicto se neutralizó, se paralizó o se avanzó en el terreno, bueno, es necesario levantar este hospital, rápidamente podemos armar estas unidades modulares, ¿sí? Armarlas y desarmarlas y llevarlos a otro lugar. Y también se empieza a incorporar todo lo que es el uso de aviones sanitarios para la aeroevacuación. Evidentemente acá contábamos con otro tipo de recursos, necesitábamos también otro tipo de espacio para poder hacer aterrizar también los aviones. Pero de alguna forma también se fueron incorporando los famosos helicópteros. Esos helicópteros que veíamos en todas las películas de guerra de Vietnam fueron las primeras ambulancias aéreas como helicópteros. Realmente fueron muy buenos porque se hacían brigadas especialmente específicas para el rescate y la parte de atención sanitaria a esos pacientes. Entonces, de golpe, situaciones que teníamos, por ejemplo, todo lo que son las minas, todo lo que son las bombas, que generaban daños masivos, rápidamente podían ser resueltas esas situaciones a través de la aeroevacuación en estas brigadas de helicópteros. Pero ¿qué es lo que pasa? En este tiempo, ¿sí? Donde se desarrolla todo lo que es la guerra de Vietnam, vamos a encontrar todo lo que es el concepto de la hora dorada. Y ahí es donde también empieza de alguna forma a nacer las primeras ideas sobre lo que es la estrella de la vida, ¿sí? Básicamente después lo vamos a poder ver más en detalle, pero el concepto de la hora dorada es el tiempo, no siempre es el mismo tiempo, no siempre son los 60 minutos, es el tiempo desde que se produce el accidente o el incidente hasta que la persona puede ser entregada, estabilizada en un nosocomio, en una institución sanitaria para una atención mucho más compleja, ¿sí? Distinto es de lo que hablamos del tiempo de los minutos de platino, que también lo vamos a ver en su momento específico. Nada, algunas estadísticas para que tengamos en cuenta. Realmente estábamos hablando de que en la Primera Guerra Mundial teníamos un promedio de atención entre las 12 y 20 horas primeras después de que había pasado el incidente, ¿no? Todo este tiempo era mucho tiempo que se perdía, un tiempo de agonía, un tiempo de dolor, un tiempo donde estas personas de alguna forma no podían ser atendidas. Y fíjense que el porcentaje, el índice de mortalidad realmente era alto, porque estábamos hablando casi que el 10% de esa población estaba muriendo, estaba falleciendo. Era un tiempo que no se podía optimizar. Ya en la Segunda Guerra Mundial, con la incorporación de algunas tecnologías, con la incorporación de la aeroevacuación, con la incorporación también de estos hospitales de campaña, este índice de mortalidad bajó muchísimo, bajó al menos del 5%, y el tiempo de atención, que esto es fundamental, bajó a 8 a 12 horas.
¿Qué significaba esto? Este concepto de ganar tiempo estaba siendo totalmente efectivo, porque este tiempo que ganábamos era un tiempo que se convertía en la posibilidad de sobrevida de nuestros pacientes, en la posibilidad de sobrevida de esas víctimas. Recuerden esto, nosotros cuando llegamos a un lugar encontramos una víctima, inmediatamente en el momento que empezamos a tener contacto con ellos, ¿sí? Pasan a ser nuestros pacientes. Por eso también es el cuidado en el momento del accidente, todo lo que es la estabilización y el cuidado en el traslado y aún también en el momento de la entrega del paciente en el ámbito hospitalario, ¿sí? Bien. Evidentemente este tiempo fue bajando, ya al tener los recursos necesarios para, en el ámbito de las guerras, tener en esos territorios muy cercanos todo lo que son helipuertos, helipuntos y centros de atención modular hospitalaria, nos permitió que de alguna forma las primeras atenciones, los primeros socorros, ya lo empezaran a dar los mismos compañeros y en un ámbito de entre 1 y 4 horas. Esto realmente fue sumamente bueno, porque esta hora dorada empezó a ser mucho más chica y los tiempos empezaron a ser mucho más efectivos, ¿sí? Ya los heridos no quedaban tirados en el campo de batalla, sino que realmente los heridos empezaban a ser curados y empezaban a ser transportados de una forma rápida para poder lograr un tratamiento definitivo en todo lo que era justamente los sistemas de atención prehospitalaria para después llegar a la parte de los hospitales. A ver, todo esto desarrolló un tiempo, fue una cuestión histórica. Los primeros recursos que nosotros teníamos para utilizar como ambulancias eran estas camillas de lona, de tablas, ¿sí? Que después pasaron a ser carretas. Bueno, nada, fue evolucionando, ¿sí? En algún momento tuvimos los globos aerostáticos y así fue. Pero ¿qué es lo que pasa? Las primeras ambulancias nuestras, de alguna forma eran sumamente incómodas. Es más, les quiero comentar algo. Las primeras ambulancias, en realidad, cuando sucedía un accidente, no era la ambulancia lo que llegaba al lugar del incidente. Era la morguera, era una camioneta, era un camión, ¿sí? Y fíjense que una morguera no es un lugar donde uno puede hacer algunas curaciones. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo se empieza a notar ya a partir de la década del 70, la evolución en todo lo que es el transporte médico fue realmente importante. ¿Por qué? Porque empezaron a ser vehículos donde, primero, el paciente estaba más confortable. En segundo lugar, el técnico, el operario, el asistente sanitario, el médico, el enfermero, ya podía estar parado. Antes teníamos que estar en las rurales, ¿sí? En las camionetas tipo rurales, arrodillados y casi acostados al lado del paciente, transportándolo, atendiéndolo de forma sumamente incómoda. Entonces, gracias a la evolución de los tiempos, a que se empieza a pensar en un concepto tal vez futurista, económico, en todo lo que es la asistencia prehospitalaria, es que se decide que las ambulancias deben ser camionetas acondicionadas, donde mínimamente una persona deba estar o pueda entrar parada, donde la modernización y el equipamiento que puedan tener realmente sea efectivo, ¿sí? Y sea realmente palpable para todos y de fácil acceso para estas instituciones. Entonces, ¿qué evolución? Porque ya de ser el chofer de una morguera, empezamos a necesitar en este servicio de emergencias médicos todo lo que es un personal capacitado para hacer los primeros socorros. Ya dejábamos en una de esas de utilizar al remisero, al taxista que a la mañana trabajaba de taxista y a la tarde trabajaba en la morguera, que era el que conocía el lugar, que conocía la zona para transportar, y empezamos a ser profesional a los choferes de ambulancia. Hoy por hoy, los choferes de ambulancia son asistentes sanitarios, son enfermeros, son médicos, son personal táctico que se dedica a todo lo que es la contención prehospitalaria, ¿sí? Pero, a ver, acá también quiero de alguna forma marcar este hito, porque
en Irlanda, en el año 1967, se utiliza lo que hoy llamamos el primer DEA, ¿sí? El DEA es el desfibrilador externo automático. Bueno, a ver, esto en su momento realmente era un aparato importante, era muy pesado, era con un peso superior a los 70 kilogramos y también necesitábamos el uso de todo lo que eran baterías de vehículos para hacer esa descarga eléctrica, para hacer que nuestro corazón de alguna forma pudiera volver a recuperar los ritmos normales, ¿sí? Eso era una barbaridad porque en su momento el médico tenía que bajar con la tabla Raki, la camilla, tenía que bajar con el botiquín, tenía que bajar con el tubo de oxígeno, tenía que bajar con ese desfibrilador que pesaba más de 70 kilogramos. Entonces, fíjense que esta evolución de alguna forma nos permite estar a la vanguardia y nos permite optimizar tiempos. Ahora, un desfibrilador externo automático no pesa más de 3 kilos, chicos, y es un dispositivo que lo pueden utilizar cualquier persona que está entrenada. Y les diría, y hasta me animaría a decirles, que un día, hoy por hoy, lo puede utilizar cualquier persona porque simplemente hay que escuchar todo lo que va instruyendo automáticamente y va diciendo para que uno lo pueda hacer, ¿sí? Y el concepto también va cambiando, porque en algún momento en Estados Unidos, con el tema de todo lo que son los grandes incendios, vemos que es necesario que también el personal de policía, el personal de bomberos, el personal sanitario empiece a estar mucho más entrenado, ¿sí? Entonces, ahora es el tiempo que necesitamos que este personal esté entrenado porque de alguna forma un bombero también tiene que brindar primeros auxilios, un policía también tiene que brindar primeros auxilios. Entonces, debemos multiplicar nuestras fuerzas para que sean efectivas para poder trabajar. Sí, es verdad, pero también este personal va ganando tiempo. Por eso el concepto de la ganancia de tiempo es sumamente importante para que nosotros nos podamos concentrar, que esta evolución, que este ganar tiempo nos permite generar la posibilidad de sobrevida con otras personas. Es ahí que los sistemas de emergencia médico incorporan a su personal, justamente a técnicos, ¿sí? En emergencias médicas. Personal con otro tipo de entrenamiento y personal que de alguna forma tiene la posibilidad de otra respuesta a estos niveles. ¿Qué es lo que pasa? Y acá tenemos un poco lo que es la estrella de la vida, chicos. Este símbolo que nos va a caracterizar, que nos va a identificar, pero que sobre todo debemos estar a la altura para poder responder a sus necesidades. La primera punta de la estrella habla justamente de lo que es la detección de la situación, el momento donde se produce el accidente y tenemos que avisar. Siempre es necesario que pidamos apoyo. No sabemos hasta qué punto nuestros recursos van a poder ser útiles. Entonces, siempre vamos a pedir apoyo a la central de emergencias, al despachador, y de alguna forma vamos a ir acompañando, ¿sí? Todo lo que es el reporte, la segunda punta, donde nosotros vamos a ir informando la evolución o las necesidades que vayamos teniendo con respecto a nuestro paciente. Esa víctima que habíamos encontrado dejó de ser nuestra víctima, pasó a ser una persona, el más próximo en nuestra comunidad, el más próximo porque somos los primeros en estar con él. Entonces, ese concepto de proximidad nos tiene que hacer sentir partes de esta comunidad activa que está cuidando la contención, en este caso sanitaria, de nuestros miembros. Una respuesta, una primera respuesta que nosotros vamos a tener que dar a esa intervención, que para eso nos vamos a ir formando, vamos a ir estudiando, para ver qué tipo de respuestas son necesarias a las distintas vicisitudes que nosotros vamos a ir encontrando. Por supuesto, vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que es en el cuidado y en la contención en el sitio de ese paciente. Ese paciente está pasando por un momento duro, difícil, intenso. Entonces, no solo vamos a tratar de aplicar el arte de curar, sino que también le vamos a tratar de dar la mejor contención humana para que esa persona de alguna forma pueda sobrellevar ese difícil momento que está pasando, ¿sí?
También tenemos que cuidar mucho todo lo que es el cuidado durante el traslado de esa persona. Si es necesario, vamos a tener que detener el vehículo, la unidad, y seguir con los cuidados hasta que podamos estabilizarla y volver a avanzar. ¿Sí? En muchas situaciones, las ambulancias se paran en el medio de una avenida y tienen que hacer curaciones de urgencia para poder seguir avanzando. ¿Sí? Eso es sumamente común en nuestro ámbito. Y evidentemente la transferencia a cuidados definitivos cuando entramos en el ámbito hospitalario. ¿Sí? Eso es sumamente importante. A ver, entregar el paciente en el ámbito hospitalario no significa dejarlo en el hospital. Muchas veces, y más ahora en pandemia, nuestros hospitales están sumamente colapsados. Entonces, vamos a ver en más de una oportunidad que está el camillero al lado de la camilla en el pasillo de un hospital esperando que en la guardia nos puedan atender o que nos puedan dar una resolución definitiva a esta situación. Entonces, debemos tratar de mantenerlos con esos cuidados, estabilizados y de alguna forma ir viendo para que vaya recibiendo la atención que se pueda dar a medida que va avanzando, ¿sí? Hoy por hoy, el servicio de emergencias médicas en general incorpora todo lo que es, a ver, situaciones académicas, educativas, todo lo que son justamente prácticas profesionales, porque ya no podemos estar más en un ámbito improvisado. Hoy por hoy, todo esto debe ser profesionalizado, ¿no? Y si nosotros vamos a ver todo lo que es la atención prehospitalaria, si vamos a buscar alguna definición, lo que yo quiero rescatar por sobre todas las cosas es esto, preservar la vida y a disminuir las complicaciones y los riesgos de invalidez y muerte, ¿sí? A ver, la definición como tal nos indica que son las actividades o los procedimientos intervinientes para prestar atenciones en salud a personas que han sufrido una alteración aguda de su integridad física o mental causada por trauma o enfermedad de cualquier etiología, pero todos debemos tender a preservar justamente la vida de ese paciente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que en el sitio de la ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la admisión en una institución, nosotros debemos estar al lado del paciente, tratando de mantenerlo estable y velando por su vida, ¿sí? Están quedando 10 minutos. Vamos a hablar un poquito de lo que es básicamente el sistema de atención de emergencia. Lo vamos a dividir en dos partes. La parte hospitalaria, que nosotros no lo vamos a ver, y la parte prehospitalaria, que evidentemente sí la vamos a ver, donde encontramos situaciones de desastre o situaciones de demanda masiva, situaciones de domicilio o en vía pública, o con la atención de múltiples víctimas. Entonces, realmente vamos a tener que optimizar nuestros recursos para poder hacer una atención efectiva, ¿sí? La atención prehospitalaria es la reducción del tiempo de asistencia al paciente, por eso hablamos de esa hora dorada, proporcionándole el definitivo cuidado en todos los que son los ámbitos hospitalarios. Es realmente importante tener una comunidad entrenada y es realmente importante tener personal sanitario idóneo en la calle. Por eso necesitamos multiplicar estas acciones para que ese tiempo que se pueda ganar sea la posibilidad de darle sobrevida a nuestros pacientes y por sobre todo sea la posibilidad que ese paciente pueda recibir un abrazo, pueda recibir la vida cotidiana que le toca después de haber pasado este accidente, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a estar trabajando? En todo lo que son situaciones de emergencias, en todo lo que son catástrofes y desastres naturales, en eventos de urgencias cotidianas, tan simples como que uno de nuestros pequeños esté jugando con un juguetito y se obstruya sus vías aéreas con un juguetito, ¿sí? O que estemos en el comedor, por ejemplo, de nuestro trabajo y alguien se ahogue. Entonces, realmente el campo de aplicación que nosotros vamos a tener en la parte prehospitalar es realmente grande, intenso. Bien, el triage es un procedimiento sanitario que vamos a utilizar los colores. ¿Qué colores vamos a utilizar? El verde, amarillo, rojo, negro y también el blanco. Y hay distintos tipos de triage. Es una herramienta de selección. Justamente es lo que nos permite hacer una clasificación en masa de pacientes. Entonces, esa clasificación nos va a permitir también optimizar los recursos y los tiempos.
Porque si tenemos un paciente clasificado como negro, listo, no lo vamos a seguir atendiendo. La persona que está clasificada como negro, con el color negro, es la persona que ya falleció. Entonces, necesitamos que esos recursos vayan a otro tipo de pacientes. Ahora, un paciente verde no lo vamos a atender rápidamente, porque un paciente verde generalmente tiene la posibilidad de salir solo de esta situación o de ayudar. Entonces, haremos hincapié en los pacientes en color rojo o en los pacientes de color amarillo, ¿sí? De acuerdo a cómo se vayan dando. No se preocupen, no traten de entenderlo ahora eso, porque el triage es toda una materia, que ya la veremos en su respectivo tiempo, ¿sí? Y el transporte asistido realmente es algo que nos permite efectivizar y profundizar también la atención, porque de alguna forma al tenerlo profesional y con más elementos, con una mayor logística, nos permite que esa persona pueda ser trasladada con cuidados a distintos lugares para poder llegar a una atención final, ¿no? Bien, con respecto a los sistemas de emergencias, tenemos que hacer mucho hincapié de que todos somos parte de un sistema de emergencia. Desde una organización comunitaria, los voluntariados, todo lo que es el desarrollo de políticas de prevención es sumamente importante, chicos. No podemos hacer nada sin una política de prevención. Empecemos a trabajar la emergencia en el antes, porque muchas veces el durante ya es tarde, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar todo lo que son líneas de emergencias. A ver, hagamos hincapié en la formación de recursos, en la formación de la comunidad. Esto debería ser una cuestión de cultura general. Ver el tema de la atención prehospitalaria, ¿sí? Todo lo que es la asistencia hospitalaria de urgencias, hospitales específicos como el hospital de urgencias para todo lo que es trauma, hospital del quemado para situaciones que han tenido que pasar algunas situaciones especiales que pasaron esas personas, ¿sí? Entonces, todo esto genera un sistema de emergencias mucho más dinámico que nos permite tener un mejor desarrollo de políticas públicas con respecto a todo lo que es la asistencia prehospitalaria, ¿sí? ¿Qué es lo que yo te voy a pedir a vos, que sos mi alumno, que sos el ingresante a medicina, que sos el ingresante a alguna de las a vos que sos profesional, a vos que vas a estar en la calle, a vos que sos ama de casa, a vos que sos parte de la comunidad, te voy a pedir esto, que te entrenes, que no dejes de capacitarte, nunca dejes de entrenar, nunca dejes de avanzar. El conocer, el saber, no te va a ocupar lugar, pero te va a dar muchas herramientas. Yo necesito que seas un primer respondiente básico para nuestras emergencias, pero que sea totalmente responsable de lo que haces, ¿sí? Que no sea la fotito, sino que sea el meter la mano en el tema y ayudar. Se puede ayudar de un montón de formas y ya lo vamos a ir viendo. También necesitamos que el personal que sea un respondiente avanzado tenga el entrenamiento adecuado, ¿sí? Y que todo el mundo hoy sepa, y debería ser una ley esto, que todo el mundo sepa protocolos de reanimación para las personas, ¿sí? Desde lo más básico hasta todo lo que es la estabilización avanzada, que ya la harán los profesionales avanzados. Todo esto debemos pretender que haya una estructura regional que nos permita tener contención con hospitales, con la cantidad de ambulancias, ¿sí? Adecuadas a determinada cantidad de población. Entonces, todo esto también merece que nuestra actividad de alguna forma esté regulada. Y fomentar todo lo que son los sistemas voluntarios prehospitalarios, desde redes de urgencia, Cruz Roja Internacional, Grupo de Comunicaciones Córdoba, GER, RBA, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Muchos. Asegurar el traslado de los accidentes a un centro asistencial, conservar la vida, darle la posibilidad de sobrevida a nuestro paciente, evitar todo lo que son las complicaciones, tanto neurológicas, psicológicas como físicas, chicos. Fíjense cómo el ámbito hospitalario y prehospitalario empiezan a abarcar todo un montón de sucesos en estas situaciones, ¿sí? Bien, ¿en qué principios nos vamos a ver en el PAS? Y eso ya lo vamos a ver en otra materia. Proteger, avisar y socorrer.
Siempre vamos a protegernos, empezamos nosotros, después nosotros, y vamos a seguir con el tema del paciente. Nos vamos a reforzar y apoyar en la regla Vale, mnemotécnica. quedan 2 minutos. Sí, ya terminamos, gracias. En la regla mnemotécnica pedir, siempre vamos a pedir ayuda, siempre nos vamos a apoyar en la caballería que viene y socorrer al más próximo para tratar de darle esa contención. Chicos, estimados alumnos, comunidad entrenada, profesionales, hoy es el día que empezamos a hacer el cambio. Todas estas son situaciones cotidianas, todas estas son situaciones familiares en las cuales nosotros nos vamos a ver inmiscuidos, involucrados. No sabemos cuál es la próxima emergencia, no sabemos cuál es la próxima situación, pero sí sabemos que nos vamos a entrenar y nos vamos a capacitar para que encontremos lo que encontremos, de alguna forma podamos dar lo mejor de nosotros y podamos estar al servicio de esa comunidad que está ávida de una contención, ávida de un montón de necesidades. Chicos, hoy el desafío es muy grande y la invitación está hecha. Bienvenidos a todo lo que es este apasionante mundo de la asistencia prehospitalaria, este mundo fascinante que es el rescate, pero por sobre todo este mundo que es saber vivir en una comunidad con tolerancia, con respeto y con servicio para todos los que nos necesitan. Nos tomamos 5 minutitos y largamos luego con la parte de